Queridos estudiantes, vamos a la última parte de la reunión del día de hoy y antes de pasar al, a las objeciones que se hacen desde el punto de vista anti-igualitario en contra de la igualdad, no sé si tienen alguno de ustedes, ¿tiene alguno de ustedes algún comentario, alguna opinión o alguna crítica que quisiera compartir con la clase? Que sea que aprovechen este espacio. El, el curso no lo hace solamente el profesor. Por supuesto, yo soy de la idea de que la instrucción tiene que llevarse a cabo principalmente a través de la charla magistral, compartir lo que yo he aprendido, pero también ustedes pueden hacer un aporte. Entonces, quisiera que participen. Por lo tanto, tienen eh, todo el espacio que ustedes deseen como para poder socializar alguna idea que ustedes crean que es de importancia. Entonces, les doy la palabra. ¿No? Bueno, entonces, bien, queridos estudiantes, vamos en esta última parte de la hora, a revisar las objeciones que se lanzan desde un anti-igualitarismo y las respuestas que da Enrique Pérez Luño a favor de la igualdad. ¿Sí? Entonces, voy a dividir el pizarrón en dos columnas. A la izquierda voy a poner las razones en contra de la igualdad. ¿Sí? Bien. Voy a presentar tres razones, pero bueno, son las razones que presenta Enrique Pérez Luño, pero antes de eso hay un par de ideas generales a las cuales se refiere el autor. En primer lugar, Pérez Luño indica que desde este punto de vista anti-igualitarista, se insiste en que los individuos son diferentes. Bien. Y eso está, por ejemplo, en nuestra Constitución. Eh, Permítanme leerles las primeras palabras, la primera línea con las que empieza el preámbulo. Dice, nosotras y nosotros. Ahí hay una coma, el pueblo soberano del Ecuador. Entonces, empezamos por diferencia de género. ¿Sí? El artículo 1 de la Constitución, permítanme también leerles. A ver, perdón, continuemos con el preámbulo. Vamos a la segunda línea. A ver, dice, reconociendo nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y hombres de distintos pueblos. ¿Sí?
Bueno, hay ahí un, dos, tres, cuatro, cinco considerandos. Luego viene una última línea. Dice, decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Fíjense entonces cómo en la primera página, en el preámbulo, hay 3 alusiones a la desigualdad, a la diferencia. ¿Sí? Artículo 1. Permítanme leerles 3 líneas. Dice, principios fundamentales. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, dice, unitario, intercultural, plurinacional, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Pero, ojo, están solamente separados por una palabra, 2 características del Estado. Por una parte es unitario, eso hace referencia a la unidad. E inmediatamente se habla de la plurinacionalidad. ¿Sí? A ver, el Estado plurinacional, ¿sí? Intercultural y plurinacional. Bien, artículo 1. Obviamente, lo que se pone en los primeros artículos es lo más importante, ¿sí? Bueno, entonces, de hecho, hay varias corrientes de pensamiento o culturales en nuestros días que están de moda y que insisten no en la igualdad, sino en la diversidad, en la diferencia, empezando por la de género. ¿Sí? Bien. Entonces, ese es el pensamiento desde el punto de vista anti-igualitario. Y hay otra idea que menciona Pérez Luño, y es el marxismo. Para el marxismo, mientras mientras la sociedad esté dividida en clases, el derecho y el Estado van a ser instrumentos de dominación. En el sistema capitalista, el hablar de derechos iguales es un invento de los burgueses. ¿Sí? Es, bien, a ver. Entonces, en una sociedad clasista, los únicos que tienen derechos son la clase dominante. Pero para justificar esos derechos, se puede hablar de el hombre en general, como algo universal. Y abarcando dentro del mismo tanto a los burgueses como a los proletarios. Todos tendrían los mismos derechos. ¿Sí? Eso es inaceptable desde el punto de vista marxista y, por lo tanto, Pérez Luño consigna a esta corriente como
una de las que se opone a la igualdad de los derechos, ¿sí? La reivindicación de derechos no es una preocupación central o importante dentro del marxismo, ¿sí? El, el que lleguemos a una sociedad igualitaria, como es en el comunismo, en la que no haya diferencias económicas, desigualdad entre ricos y pobres, que unos sean los que poseen los medios de producción y otros tengan que vender su fuerza de trabajo, esa situación del comunismo vendrá como resultado del desarrollo de las fuerzas económicas por una ley determinista de la historia. Queramos o no, apoyemos o nos opongamos a ello. Ahí no interviene la ética. Entonces, se puede prescindir de hablar de derechos iguales. Esos conceptos de derechos humanos son prescindibles desde la óptica del marxismo. Bien, entonces, frente a estas dos grandes ideas generales, Pérez Luño tiene algunos comentarios, por lo menos dos. Que oponerse a la igualdad, ¿sí? A ver, pongo las iniciales del autor, Antonio Enrique Pérez Luño, en defensa del igualitarismo. Pérez Luño cree que el oponerse a la igualdad puede contribuir a conservar o perpetuar el statu quo, es decir, el mantenimiento de el orden establecido, o si quieren ustedes, el desorden establecido, ¿sí? Bien. Entonces, aquí pongo el nombre de esta corriente que se opone al progreso, al cambio. Fíjense, el conservar o el mantener, el preservar la situación tal como está. Y mejor si hubiera sido una situación anterior. Es decir, volver al pasado. Sí, es lo que podemos llamar una posición reaccionaria. Pensemos nosotros en las guerras de independencia. Hay quienes se favorecían de esa situación colonial, estaban a favor del rey, y cuando se dio la independencia, cuando dejamos de ser una colonia y nos convertimos en república, hay personas que preferían la situación anterior. Igual, eso ha sucedido también en Europa. Cae una monarquía, se crea la república
y hay fuerzas de restaurar el antiguo régimen. Y a veces lo logran. ¿Sí? En Francia, por ejemplo, ellos actualmente están en la Quinta República. Es decir, 5 intentos de mantener una nueva forma de organización social republicana. Y 4, 3 intentos de restauración monárquica. En el caso de Inglaterra, hubo una guerra civil, que terminó con una monarquía, pero luego nuevamente se restableció la monarquía hasta el día de hoy. En el caso de España, en 1939 terminó la República por un golpe militar apoyado por los anarquistas. Entonces, hay gente que se opone al cambio, la gente que vive bien, que puede gozar de privilegios, está contenta con ese sistema y no quiere que haya igualdad. ¿Sí? Bueno, entonces la primera crítica que hace Pérez Luño es la de que una posición anti-igualitaria trata de conservar las cosas tal como están. ¿Sí? Y una segunda crítica que hace al anti-igualitarismo es la acusación de un individualismo. En el fondo, pensar, si no queremos utilizar la palabra individualismo, que nos da la idea de cortar esos lazos que se tiene con la sociedad, creer que uno es lo que es gracias a sí mismo, independientemente de la comunidad, de las relaciones sociales. Entonces, esa posición se opone a otra visión de dar preeminencia a lo social, a la colectividad. ¿Sí? Bien. Ahora sí, pasemos a ver la primera razón en contra de la igualdad. Y es la que ya anticipé en la clase anterior, la de que una mayor igualdad va en contra de la libertad. Bien, por favor, este símbolo es un par de espadas cruzadas. ¿Sí? Significa lucha, oposición, bueno, guerra, batalla. Entonces, están ahí 2 valores en pugna, uno en contra del otro: la igualdad y la libertad. ¿Sí? Como que no se pueden tener ambas cosas. Si queremos igualdad, entonces perdemos la libertad. Y al revés,
si defendemos la libertad, entonces tendríamos que aceptar la desigualdad. Bien, dos valores que serían incompatibles, ¿sí? Bien, y esa es, según Pérez Luño, la posición de los neoliberales y los conservadores. Bien, en nuestro país ya no hay el partido conservador. Recuerdo que cuando yo era niño, estoy hablando de hace unos 50 años, la lista 1 pertenecía al partido conservador, la lista 2 era el partido liberal. Entonces es cuestión de mi abuelo, ¿sí? En tiempos de mi abuelo, estoy hablándoles del siglo pasado. Eh, Perdónenme, no sé qué sucede en otros países, pero seguramente es una tendencia que está muy presente a nivel mundial y que hace esta argumentación desde la libertad en contra de la igualdad. A ver, en esa posición está Robert Nozick, a quien me referí el día de ayer. Es una posición de defensa de los ricos en contra de que el Estado realice una redistribución, es decir, obligar a los ricos a financiar los servicios públicos que sirvan de asistencia para las clases necesitadas. Eso por obligación jurídica. Es decir, y bueno, ¿cuánto impuesto se cobra? Eso va a variar. Por lo general hay cambios según qué gobierno se tiene. Les cuento, por ejemplo, que en Estados Unidos, con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt, para solucionar la crisis económica de 1929, logró, bajo la presión de movimientos obreros, socialistas, comunistas, que el Congreso apruebe una ley que establecía que los impuestos que van a pagar aquellos que tenían un ingreso anual superior a un determinado mínimo, paguen el 96% de impuestos. Él quería que sea el 100%, pero se consiguió el 96%. ¿Sí? Tengo que confirmar cuál era ese umbral mínimo, si no estoy, a ver, discúlpenme, o es $25,000 o $250,000. ¿Sí? Ahí hay un cero de diferencia y exactamente no sé cuál es la cantidad exacta. Pero lo que interesa es que Roosevelt con esos impuestos pudo tener una administración de obras públicas que dio empleo a millones de personas y fue reelegido 4 veces. ¿Sí?
Bueno, eso el, es más bien algo que podríamos comentar desde el punto de vista del igualitarismo. ¿Sí? Estaba hablando aquí de que mm, una de las vías por las cuales se puede tratar de conseguir la igualdad es a través de los impuestos, pero desde este punto de vista, el, podría yo añadir desde el punto de vista libertario, ¿sí? Ojo, libertario no es lo mismo que liberal. Eh, a ver, Nozick es el autor más famoso, más popular que defiende este punto de vista. No es el único, obviamente, pero ¿quién tiene fama de estar detrás de esta argumentación? O que el Estado obligue a que los ricos paguen impuestos de tal manera que el Estado pueda prestar, ofrecer, proporcionar servicios públicos. Eso es, según Nozick, el que el Estado obligue a los ricos a trabajar para los pobres. ¿Sí? Y eso no puede hacerle porque están quitando la libertad. ¿Sí? Bueno, esa es la objeción y veamos qué responde frente a eso Pérez Luño. Varias cosas. A ver, bueno, y aquí menciona a por lo menos tres autores, Kant, Hegel y Marx. A ver, o sea, en el fondo, la respuesta desde el punto de vista igualitarista puede consistir en que no se perjudica la libertad cuando se trata de conseguir la igualdad. Es decir, si es que la preocupación básica del antiigualitarismo es la libertad, se podría hacer ver desde el punto de vista igualitarista que la libertad, en lugar de que esté contra la igualdad, la está protegiendo o soportando. ¿Sí? Perdón, al revés. ¿Sí? Bien, esta es una flecha inclinada y aquí abajo está la base o el fundamento y aquí el fin, la meta. ¿Sí? Entonces, la igualdad, en vez de que esté contra la libertad, según esta respuesta igualitarista, es todo lo contrario. Para que haya libertad es imprescindible la igualdad. ¿Sí? Recuerden, la principal que nos interesa es igualdad económica. El, ¿Qué quiere eso decir? Que en otras palabras, que en lugar de concebir que no hay cómo tener a la vez libertad e igualdad,
podríamos nosotros, y por lo tanto, que se nos ponga ante la alternativa de escoger o libertad con desigualdad, o al revés, en caso contrario, tener igualdad pero sin libertad, y eso sería la esclavitud. ¿Sí? Digo, en vez de tener esta visión de incompatibilidad entre ambos valores, podríamos nosotros, ¿sí? En lugar de obligarnos a que escojamos o libertad o igualdad, podemos pensar en igual libertad. ¿Sí? Bien. Libertad para todos. ¿Sí? Entonces, que la libertad no sea el privilegio de unos pocos. Y bueno, si nosotros nos preguntáramos, ¿y qué se entiende por libertad? Dejemos ese problema de lado. Anteriormente hemos visto que hay por lo menos 7 concepciones de lo que es la libertad. Una de ellas, que está próxima a esta concepción igualitarista, está haciendo depender la libertad de la disponibilidad de opciones, pero no como simple oportunidad, sino como una capacidad efectiva, lo cual requiere recursos, medios económicos, como para poder realizar en la práctica nuestras aspiraciones, ¿sí? O deseos legítimos. Bueno, dejemos de lado la cuestión de la libertad, pero aquí la menciono, pero cualificada. No estoy hablando de libertad en general, sino de igual libertad. ¿Sí? Entonces, si es que como respuesta a estos anti-igualitaristas, sobre todo a los libertarios, se les puede tranquilizar si es que la libertad es lo que importa, entonces que esa libertad sea para todos y libertad igual. ¿Qué más? A favor de que se necesita la igualdad para ser libres, Marx hablaba sobre que la pobreza y la ignorancia pueden producir dependencia. ¿Sí? ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en que una persona que no tiene ingresos suficientes como para cubrir la canasta básica, puede estar esperanzada de que el gobierno le ofrezca un subsidio, ¿sí? El bono de desarrollo humano, que podría recibir mensualmente una determinada cantidad para que
logre en alguna medida, aunque no en su totalidad, cubrir parte de sus necesidades. Eso, si es que se mantiene, podría generar esa dependencia de la que se está hablando. O piensen ustedes en que cuando uno no conoce, entonces va a estar a lo que le diga el otro, otra persona. Si es que uno puede investigar, enterarse, conocer, puede hacerse una idea propia, personal, ante varias situaciones en las que, en caso contrario, uno no sabría a quién creer, ¿sí? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién tiene la razón? Entonces, si es que uno no investiga, no evalúa la información disponible, entonces nuevamente estaría a lo que diga otra persona que supuestamente está en posición de autoridad. Bien. Ahora, otra de las ideas, perdón, pero ya, disculpen, no me di cuenta que ya estoy pasado de la hora. Entonces, la próxima clase añadiré una última idea para responder a esta primera objeción en contra de la igualdad, basada en la libertad. ¿Sí? Un gusto, estimados estudiantes, una buena tarde.